Lecturas de tabaquería. El placer de leer en voz alta. Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. La lectura de hoy es tomada de Antología de Crónica Latinoamericana Actual, editado por Darío Jaramillo Agudelo o compilado por Darío Jaramillo Agudelo para Alfaguara. El último ciclista de la Vuelta a Colombia, por Luis Fernando Afanador. La vocación. En la familia de Helvi Santamaría hubo siempre interés por el deporte. A sus padres les gustaba. Él alguna vez practicó el básquetbol. Por eso colgó en su cuarto un afiche de Michael Jordan en sus buenos tiempos de los Chicago Bulls. Pero no podía faltar. Tenía un tío que montaba en bicicleta y empezó a ponerle atención. Me gustó la bicicleta y comencé a entrenar, a salir. Le cogí cariño. Y un día llegó el gran impulso, una bicicleta Vitus para él y su hermano, regalo de su papá. Empezó a salir cada 8 días al Carmen de Apicalá a la mesa. Con los días el gusto fue creciendo. Entonces, cada 8 días fue muy poco. Se metió a la Liga de Ciclismo de Bogotá. Montó más seguido. Cuando salió del colegio e ingresó a la Escuela Colombiana de Carreras Intermedias para estudiar Ingeniería de Plásticos, escogió la jornada nocturna para poder entrenar en las mañanas varias horas, como lo hacen los ciclistas profesionales. Y ahora, en su cuarto, al lado de su bicicleta Genius, la dulce compañía con la que duerme, hay también otros 2 afiches, de Lance Armstrong, el gran campeón, y de Óscar Sevilla, alguna vez el mejor novato de la Vuelta a España. Como un profesional. Vive y entrena como si fuera un profesional, pero no lo es, no todavía. No corre en un equipo de marca que le pague un sueldo fijo y le financie la costosa dotación que necesita un ciclista. Al menos una bicicleta de 10 millones de pesos, otra para entrenar de 3 millones, el casco, las gafas, las zapatillas y el uniforme, que pueden llegar a sumar otro 1,5 millones de pesos. Sin contar los viáticos, los hoteles, los desplazamientos y la participación en las grandes carreras. Él es un corredor de liga. La gente no sabe una cosa. Los ciclistas de nombre como Santiago Botero, Israel Ochoa viven de esto, tienen sueldo mensual, les dan sus bicicletas. Nosotros somos corredores de liga, no tenemos un sueldo. La liga a veces nos apoya y nos lleva en algunas carreras, en otras nos toca pagar nuestras inscripciones. En una carrera como la Vuelta al Valle, que dura 5 días, hay que pagar el transporte, la alimentación, el acompañamiento. Sin esto es difícil porque ¿quién le pasa a uno agua? ¿Quién lo ayuda con un pinchazo? Esa es la diferencia con un equipo de marca. Quemar las naves. Cuando terminó su carrera de ingeniería de plásticos, trabajó un tiempo en su profesión, pero ya no podía entrenar como antes. Tuvo que elegir lo que había estudiado o el ciclismo. A los 25 años eligió el ciclismo. Desde el año pasado está dedicado de lleno a la bicicleta, entrenando 4 o 5 horas diarias, y lo puede hacer gracias al apoyo de su familia, que retribuye ayudándole a su papá en el taller de Volkswagen y a su mamá en el salón de belleza, aunque necesita complementarlo con un poco de rebusque, vendiendo implementos o uniformes de ciclismo importados a gente conocida. Es que, definitivamente, se trata de un deporte muy costoso. Por estos días le ha tocado entrenar con la bicicleta de competencia porque la de entrenamiento está varada,
por un repuesto que vale más de 600,000 pesos. La liga a veces da bonificaciones, pero son escasas e insuficientes para sus necesidades. Aquí falta mucha oportunidad para salir adelante. Sin embargo, está decidido a convertirse en un verdadero profesional del ciclismo, no solo vivir para el ciclismo, sino vivir del ciclismo. La meta. Correr en Europa. Esa es su meta. A la gente que ha ido allá se le nota. Nos llevan años de ventaja en materia de técnica, de medicina. A cada ciclista le hacen la bicicleta y los uniformes a su medida, las zapatillas con su molde. Y ganan más. Acá un buen ciclista élite de los grandes equipos de marca, Orbitel, Colombia Espación, Lotería de Boyacá, gana entre 2 y 3 millones de pesos. Correr en Europa, como su novia, la ciclista Laura Lozano, que pertenece al equipo italiano Cirio Forno da Solo y participó recientemente en el Tour femenino. Ella, con quien habla a menudo y le da consejos y lo anima, le dice que a pesar de la soledad vale la pena. Laura era patinadora, pero un día descubrió el ciclismo y le gustó. Ganó la Vuelta al Valle, la primera clásica nacional femenina, y se la llevaron. Helby sabe que ganar aquí una prueba importante es el pasaporte para irse, y sabe que está lejos de conseguirlo, y que no hay mucho tiempo. Tiene 26 años. Pero no se desespera. Piensa que la clave del triunfo se encuentra en la dedicación y en la preparación. Para él, el ciclismo es un deporte en que, a mayor madurez, se anda mejor. Y no es ningún invento. José Castelblanco, Álvaro Sierra, Israel Ochoa y Libardo Niño, a su juicio los mejores ciclistas del país, pasan de los 30. O de los 40. A sus 40 años cumplidos, Hernán Buenahora fue este año subcampeón de la Vuelta a Colombia y campeón de la Vuelta al Táchira. Preparación para la Vuelta. Dentro de sus planes era muy importante correr la Vuelta a Colombia, que este año tenía varios incentivos. La participación de Santiago Botero, un ídolo que le podía devolver algo del fervor multitudinario que tuvo en el pasado, y un recorrido bastante exigente, 2.261 kilómetros, 14 etapas, una de ellas, Paipa-La Vega, de 232 kilómetros, los tradicionales puertos míticos de categoría especial y primera categoría, el páramo de Letras y los saltos de La Línea y Minas. Una contrarreloj de 35 kilómetros y premios adicionales de diferentes localidades a quien pasara primero. Hacía como 10 años que no había una vuelta así, dice. Quería ir y se preparó a conciencia. Corrió casi todas las carreras del calendario ciclístico nacional. Se entrenó en las montañas cercanas a Bogotá porque el ascenso es su punto más débil. Hizo méritos y al final fue incluido en el equipo de 10 ciclistas del Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá, IDRD, dirigido por Oliverio Cárdenas. Desde luego como gregario de los capos Fabio Duarte y Walter Pedraza. Además, un amigo muy querido, el ciclista Juan Barrero, había tenido un accidente en una vuelta a Colombia, en la bajada de Manizales a Chinchiná, y eso le traía malos recuerdos. Tenía que exorcizarlos. La Vuelta. Después de un prólogo en Barranquilla que ganó Santiago Botero, empezó la primera Vuelta a Colombia para Helby Santamaría, y empezó mal. En la primera etapa, Barranquilla-Aracataca tuvo un pinchazo. Se quedó del lote que iba a gran velocidad porque su capo, Walter Pedraza, había atacado y, para los otros equipos, él era de esos a los que hay que cuidar. Sus compañeros iban adelante y nadie espera a un gregario. El mecánico tardó mucho tiempo en llegar y no pudo volver a conectar con el lote. En total perdió 28 minutos. No le importó.
De inmediato pensó que todavía quedaban muchas etapas y faltaba la montaña para la cual se había preparado. Y en la tercera etapa, Barrancabermeja Piedecuesta, consiguió salir de la cola. Era una etapa plana que terminaba en ascenso. Aunque perdió 10 minutos con el lote principal, ese día la carrera se había partido en 4 lotes y consiguió llegar en el segundo. Al otro día llegó la montaña, Socorro Paipa, 213 kilómetros. La esperada montaña que no fue nada fácil. Se sintió toda la dureza de la vuelta. Ahí, Fernando Camargo de Paipa, el ganador de la etapa, tomó el liderato, y Santiago Botero quedó 10º en la general. Hubo otras etapas duras como Paipa-La Vega, donde la lluvia fue inclemente, y difíciles como Manizales-Mariquita, donde se pasa por el páramo de Letras. Para Helvis Santa María, el viacrucis fue la etapa de Melgar-Bogotá, la más corta. Ese día no tenía ritmo, no cogía el paso, las piernas no le respondían. Se dijo a sí mismo: voy a llegar a Bogotá, no me voy a subir al carro, no me voy a retirar. Y no quedó de último, quedó de penúltimo. Puesto 80 entre 81. ¿Cuándo volvió otra vez a ser colero en la general? No lo recuerda con exactitud. De pronto un día hay varias expulsiones, retiros, y el nombre de uno aparece al final del boletín. No es algo tan dramático como parece, y no se piensa en ser el último, sino en otras cosas más positivas. Quedamos la mitad de los que empezamos. Justo en ese momento se recuerda que hace 10 años el campeón Santiago Botero quedó entre los últimos de la Vuelta a Colombia y que al año siguiente tuvo que retirarse. Un campeón es también el que no claudica y sabe esperar con paciencia. La recuperación. ¿Por qué se fundió Helvis Santa María en la etapa Melgar-Bogotá y solo lo mantuvo en carrera la ilusión de su familia viéndolo terminar la vuelta? ¿Por qué Lucho Herrera, luego de una tremenda etapa en el Tour de Francia, al otro día pierde 18 minutos y la posibilidad de ser campeón? La clave del ciclismo es la recuperación, y por eso el polémico tema del doping tiene que ver con la recuperación. Alguna vez en Madrid el ciclista Iván Parra le dijo al periodista colombiano Luis Eduardo Barbosa: en una carrera por días no es el que amanezca mejor, sino el que amanezca menos cansado. Cada día el cuerpo va a estar más cansado y es el que mejor se recupere el que va a estar mejor. Ahí reside la diferencia. Después de que termina la etapa, que se han ido el público y los medios, empieza otra vida, la monótona rutina de la recuperación. Llegar al hotel, bañarse, almorzar, ensalada, arroz, pollo, pasta, un jugo, un postre, nada de frijoles y poca carne. Esperar pacientemente el turno para el masaje. En el equipo de Helvis había 2 masajistas para 10 ciclistas. Reposar un largo rato y a las 6 cenar algo parecido al almuerzo, ver televisión, jugar cartas un rato, llamar a la casa. Llega la hora de acostarse para estar al otro día menos cansado. Y así durante 14 días. La vida del ciclista se parece a la del monje. La otra vuelta. El gregario debe tener claro que es un apéndice. Sus consideraciones personales no tienen lugar. El que va a pelear la carrera es el capo, y en el equipo de Helvis el gran capo era Fabio Duarte. Y el principal objetivo de Duarte, pelear el título de mejor sub-23 con el venezolano Jackson Rodríguez, del equipo Lotería del Táchira. Ese fue para el equipo IDRD el objetivo principal, y esa fue la verdadera vuelta que él tuvo que correr, en función de su capo. Tenía que cuidarlo, acompañarlo, esperarlo, llevarle comida o agua desde el carro. Hacer bien la tarea que hacen los gregarios. Y este objetivo estuvo en peligro. Jackson Rodríguez estuvo por encima de Fabio Duarte
y después de la dura etapa Paipa-La Vega, éste se enfermó debido a la lluvia. Había que ganarle, y el ataque estaba previsto para la etapa Calarcá-Agua de Dios. No fue necesario, porque al venezolano se le complicó una molestia que tenía en la rodilla y terminó retirándose antes del ataque previsto. De todas maneras, Duarte le hubiera ganado. Ese día estaba volando y ganó la etapa. El objetivo finalmente se cumplió y Fabio Duarte fue la figura de ese día. Fue nombrado por todos. La gloria del ciclista es la gloria de un día, y el gregario no tiene gloria, es la sombra de la gloria. Los sueños intactos. Acompañamos a Helvi Santamaría a una sesión de entrenamiento el lunes siguiente al que terminó la vuelta. Es una sesión suave para aflojar músculos. Empieza a las 6 de la mañana. Sale de su apartamento en el sector de galerías y va hasta Patios, a 7 kilómetros subiendo en la vía Bogotá-La Calera. Sube sin esfuerzo y aunque él no contabiliza el tiempo, contamos 24 minutos desde la séptima. Para él la vuelta ya quedó atrás y está pensando en lo que viene, el clásico RCN, que tendrá la misma etapa Manizales-Mariquita en la cual Botero definió su triunfo. Le gustaría tener la oportunidad de prepararse allí. Después del entrenamiento conversamos un rato largo y habla de la experiencia que ganó en la vuelta. Se le ve animado, con ganas. La meta de correr en Europa sigue en pie. Yo pienso en su puesto 81, a más de 4 horas de Botero y a 12 minutos del penúltimo, en que hasta ahora su mejor desempeño ha sido ganar una prueba nacional de scratch en el velódromo Luis Carlos Galán. Pienso en si vale la pena tanto sacrificio y si de verdad podrá alcanzar su meta. Pienso en eso, pero le pregunto otra cosa. ¿Cuál es el encanto del ciclismo? No sé explicarlo. Es como las ansias de estar ahí, de aguantar, de pelear una carrera. A veces uno sí se pregunta, Dios mío, ¿qué hago acá? Pero al final a uno le gusta. Yo creo que todos los corredores sienten lo mismo, porque el que gana también sufre. Ahí está dicho todo. Me voy y lo dejo con sus sueños intactos. Texto publicado en Soho en septiembre de 2007.